chica universitaria. Era un martes cualquiera de abril, de esos con sol tibio y aire fresco que te invitan a pensar que todo va a salir bien. Yo tenía 19 años y estaba en mi segundo año de carrera, en una clase de literatura comparada. El aula era un anfiteatro enorme, con gradas de madera que crujían y olían a viejo. Estábamos casi 200 personas allí dentro. Recuerdo perfectamente el zumbido constante de los cuchicheos, el tecleo de los portátiles y el olor a café barato. Todo empezó como un simple escalofrío. Uno de esos que te recorren la espalda y te erizan la piel sin motivo aparente. Lo ignoré, pensando que era por la ventana que alguien había dejado abierta. Pero el frío no se iba. Al contrario, se intensificó, concentrándose en mi nuca como un bloque de hielo. Luego, sentí una presión extraña en la cabeza, como si alguien estuviera apretando mi cráneo con ambas manos. Intenté concentrarme en las palabras del profesor, que hablaba sobre Kafka, pero su voz se convirtió en un murmullo lejano y distorsionado. Mi mano, la que sostenía el bolígrafo, empezó a temblar. Al principio era un temblor ligero, pero pronto se convirtió en una convulsión violenta que me hizo soltarlo. El bolígrafo rodó por la mesa y cayó al suelo con un ruido seco que me pareció un trueno. Varios compañeros se giraron a mirarme. Sentí sus ojos clavados en mí, una mezcla de curiosidad y fastidio. Me agaché para recogerlo, pero mis músculos no respondían. Era como si mi cuerpo ya no fuera mío. Estaba atrapada dentro, mirando a través de mis propios ojos, pero sin ningún control. Fue entonces cuando mi cabeza se giró bruscamente hacia la derecha, con un movimiento tan antinatural que sentí como crujían mis cervicales. Mi mirada se fijó en un chico que no conocía, sentado 2 filas más abajo. Y entonces, hablé. Pero no era mi voz. Era una voz grave, rasposa, que salió de mi garganta como un gruñido. Dijo un nombre que yo nunca había oído. El chico palideció al instante, sus ojos se abrieron como platos. Se levantó de un salto y salió corriendo del aula, aterrorizado. El silencio se hizo absoluto. 200 miradas estaban ahora fijas en mí. El profesor dejó de hablar. Yo quería gritar, pedir ayuda, decirles que esa no era yo, pero no podía. Mi boca se curvó en una sonrisa que no era mía, una sonrisa ancha, depredadora, que estiraba la piel de mi cara hasta doler. Luego, lentamente, con una calma espeluznante, mi cuerpo se puso en pie. Cada movimiento era deliberado, rígido, como el de una marioneta. Empecé a caminar por las gradas, bajando escalón por escalón. El sonido de mis botas contra la madera vieja era lo único que se oía. La gente se apartaba a mi paso, encogiéndose en sus asientos, intentando hacerse invisible. Podía sentir su miedo, era casi palpable, como una niebla densa. Y esa cosa que me controlaba, parecía disfrutarlo. Se alimentaba de su pánico. Me detuve frente a una chica en la primera fila. Tenía el pelo rubio y los ojos llenos de lágrimas. La miré fijamente, inclinando la cabeza de una forma imposible. Y volví a hablar con esa voz horrible. Le susurré un secreto,
Un secreto oscuro y personal sobre su familia, algo que nadie, absolutamente nadie, podría saber. La chica soltó un sollozo ahogado y se cubrió la cara con las manos. El caos se desató. La gente empezó a gritar, a levantarse, a tropezar unos con otros intentando huir. Era una estampida. Sillas volcadas, libros y portátiles por el suelo. Pero yo, o lo que fuera que usaba mi cuerpo, permanecí inmóvil en medio del pánico, observando la escena con una satisfacción heladora. El profesor, un hombre mayor y normalmente muy sereno, intentó acercarse. «Señorita, ¿se encuentra bien?», preguntó con voz temblorosa. Mi cabeza giró 180 grados para mirarlo. Un movimiento anatómicamente imposible. El grito que soltó el profesor fue inhumano. Cayó hacia atrás, tropezando con un escalón, y se quedó en el suelo, paralizado por el terror. Y entonces, todo paró. De repente, la presión en mi cabeza desapareció. El frío se disipó. Caí de rodillas, jadeando, y el control de mi cuerpo volvió a mí de golpe. Parpadeé, desorientada. El aula estaba vacía, salvo por el profesor, que seguía en el suelo mirándome con puro espanto, y un desorden de mochilas y abrigos abandonados. No entendía nada. Tenía la garganta seca y dolorida, como si hubiera estado gritando durante horas. ¿Qué ha pasado?, conseguí preguntar con mi propia voz, que sonaba débil y extraña. Pero nadie me respondió. Los días siguientes fueron una pesadilla. Tuve que dejar la universidad. Nadie quería hablarme, ni siquiera mirarme. Me convertí en la chica poseída del anfiteatro. Los rumores se extendieron como la pólvora, cada vez más exagerados y monstruosos. Recurrí a médicos, psicólogos, psiquiatras. Me diagnosticaron un episodio psicótico agudo, estrés, ansiedad. Me dieron pastillas, terapia. Pero yo sé lo que sentí. Sé que no estaba sola en mi cuerpo ese día. Nunca volví a ser la misma. A veces, por la noche, cuando todo está en silencio, siento ese escalofrío de nuevo. Un frío antinatural que empieza en la nuca. Y entonces me miro al espejo, aterrada, buscando en mis propios ojos cualquier indicio de que esa sonrisa torcida, esa mirada vacía, pueda volver a aparecer. Porque la peor parte de una posesión no es el evento en sí. Es el miedo constante, la duda que te carcome por dentro. La aterradora posibilidad de que, en cualquier momento, puedas dejar de ser el dueño de tu propio cuerpo. Y eso, créeme, es un terror para el que no hay cliché ni explicación. Es algo con lo que aprendes a vivir, o mueres intentándolo. Posesión en la residencia. La residencia de ancianos El Reposo Sereno siempre me había parecido un lugar lúgubre, un último andén antes del viaje final. Cada pasillo olía a desinfectante y a una tristeza antigua que se pegaba a las paredes. Iba a visitar a mi hermano Teodoro, como cada domingo. Hacía meses que una enfermedad degenerativa lo había confinado a una silla de ruedas, apagando poco a poco la luz de sus ojos. Pero ese día, algo era distinto. Al entrar en su habitación, lo encontré con la mirada fija en la puerta, como si me estuviera esperando.
pero no era la bienvenida cálida de siempre. Sus ojos, normalmente nublados por la medicación, tenían un brillo extraño, casi febril. Una sonrisa torcida se dibujaba en su rostro, una mueca que no le pertenecía. «Henry, hermano, qué bueno que viniste», dijo. Su voz era la suya, pero con un matiz gutural, áspero, como si las palabras rasparan su garganta al salir. Me senté a su lado, intentando ignorar el escalofrío que me recorría la espalda. Le hablé de mi semana, del trabajo, de cosas triviales para llenar el silencio opresivo que se había instalado entre nosotros. Él solo me miraba con esa sonrisa fija. De repente, su mano, normalmente débil y temblorosa, se disparó y agarró mi muñeca. La fuerza era antinatural. Sus dedos se clavaban en mi piel como garras de acero. Me incliné hacia él, asustado. «Theo, ¿estás bien?», le pregunté. Su rostro se contorsionó. «Theo no está», susurró con esa voz que no era suya. «Se fue de viaje. Ahora solo estoy yo». El pánico se apoderó de mí. Intenté soltarme, pero su agarre era implacable. Su cabeza se inclinó hacia un lado en un ángulo imposible, y el sonido de huesos crujiendo resonó en la habitación. «Llevo tanto tiempo esperándote, Henry. Desde que entraste por esa puerta, te olí. Hueles a miedo. Y a mí. Me encanta el miedo. El terror puro me paralizó. Eso no era mi hermano. Era algo antiguo y maligno que se había apoderado de su cuerpo frágil. Sus ojos se volvieron completamente negros, dos pozos sin fondo que me absorbían. Vi cómo me mirabas en el pasillo, siseó. Vi cómo mirabas a la enfermera, a la anciana del final del corredor. Los quieres, ¿verdad? Quieres jugar con ellos. Yo te enseñaré cómo. Sentí una presión helada en mi pecho, como si una mano invisible me estuviera estrujando el corazón. Un frío antinatural se extendió desde su mano por todo mi brazo, subiendo por mi cuello hasta mi cabeza. Mi visión empezó a nublarse, los bordes se oscurecieron. Escuché un zumbido agudo, como un enjambre de insectos dentro de mi cráneo. Intenté gritar, pero de mi boca solo salió un gemido ahogado. La sonrisa de Teodoro, o de la cosa que lo habitaba, se ensanchó hasta límites inhumanos. «No luches, Henry. Es inútil. Ahora somos uno. Y vamos a divertirnos mucho en este lugar». La última imagen que vi con mis propios ojos fue el rostro deformado de mi hermano. Luego, todo fue oscuridad. Cuando la luz volvió, ya no era yo quien miraba. Estaba de pie. Mi cuerpo se sentía más fuerte, más vivo que nunca. Miré mis manos, las flexioné. Una risa seca y gutural escapó de mis labios. Era mi voz, pero no era mi risa. A mi lado, en la silla de ruedas, el cuerpo de Teodoro se desplomó como un muñeco de trapo, con los ojos en blanco y un hilo de saliva cayendo por su barbilla. La cáscara vacía. La entidad lo había usado como un puente para llegar a mí, un anfitrión más joven y fuerte. Salí de la habitación. El pasillo, antes silencioso, ahora me parecía un patio de recreo. Cada puerta cerrada era una promesa. Cada residente dormido, un juguete esperando a ser despertado. La primera puerta que abrí fue la de la señora Elvira, una mujer dulce que siempre me ofrecía caramelos. Estaba dormida, con la boca ligeramente abierta, roncando suavemente. Me incliné sobre ella, mi sombra cubriéndola por completo. Acerqué mi boca a su oído y susurré con la voz de sus pesadillas más profundas. Le hablé de la oscuridad que la esperaba, de los gusanos que se darían un festín con sus ojos. Ella se despertó con un grito ahogado,
su rostro pálido de puro terror al verme de pie junto a su cama, sonriendo en la penumbra. Su corazón, ya débil, no pudo soportarlo. El monitor cardíaco emitió un pitido largo y agudo. La primera pieza había caído. El caos fue mi sinfonía. Las luces del pasillo parpadeaban y se apagaban a mi paso. Las alarmas de las habitaciones saltaban sin motivo. Los ancianos gritaban en sus camas, atormentados por visiones que solo yo podía proyectar en sus mentes. Hice que el señor Julián, un exmilitar con demencia, creyera que estaba de nuevo en la guerra, y empezó a gritar órdenes y a atacar a las enfermeras que intentaban calmarlo. Las enfermeras corrían de un lado a otro, presas del pánico, sin entender qué estaba pasando. Una de ellas, una joven llamada Laura, se cruzó en mi camino. Me miró con los ojos muy abiertos. «Señor Henry, ¿qué ocurre? Tenemos que evacuar». Le sonreí, una sonrisa que no llegaba a mis ojos. ¿Evacuar? Pero si la fiesta acaba de empezar. Agarré un extintor de la pared y, con una fuerza que no era mía, reventé el cristal del puesto de enfermería. Los cristales volaron por todas partes. Laura gritó y retrocedió, tropezando y cayendo al suelo. Me acerqué a ella lentamente, saboreando su miedo. «No te preocupes», le dije, mi voz un eco distorsionado. «Pronto te unirás a la diversión». De repente, las luces de emergencia se encendieron, bañando el pasillo en una luz roja e intermitente. La escena era dantesca. Ancianos deambulando como zombies, personal corriendo y gritando, y en el centro de todo, yo, el director de orquesta de esta locura. Me detuve frente a la puerta del final del pasillo, la habitación del señor Benítez, un hombre que llevaba años en estado catatónico, sin moverse ni hablar. Entré. Estaba allí, sentado en su sillón, con la mirada perdida en la pared. Me arrodillé frente a él y puse mis manos sobre las suyas. «Despierta», ordené. «Es hora de jugar». Lentamente, muy lentamente, la cabeza del señor Benítez giró hacia mí. Por primera vez en una década, sus ojos parpadearon, y en ellos vi un destello de la misma oscuridad que ahora me consumía. Una sonrisa lenta y macabra se formó en sus labios agrietados. No estaba solo. La residencia no era un lugar de descanso. Era una despensa. Un lugar donde los cuerpos viejos y las mentes frágiles eran recipientes perfectos para seres como el que ahora me habitaba. La puerta se abrió de golpe. Eran los guardias de seguridad. Pero ya era tarde. El señor Benítez se puso de pie, su cuerpo crujiendo como madera vieja. Y juntos, dimos la bienvenida a la noche. La residencia, el reposo sereno, nunca volvería a conocer la paz. El verdadero terror apenas había comenzado. La noche sería muy, muy larga. El parque maldito. El sol de la tarde bañaba el parque con una luz dorada y cálida, pintando largas sombras bajo los árboles. Para Sofía, de 5 años, era el escenario perfecto para una aventura. Sus padres, sentados en un banco cercano, la observaban con sonrisas cansadas mientras ella corría por el césped, su risa resonando como campanitas. El parque estaba casi vacío, un tranquilo oasis en medio de la ciudad. Sofía se detuvo junto al arenero, sus ojos fijos en la pequeña casita de juegos de madera pintada de un rojo brillante que se alzaba en una esquina apartada. Siempre le había dado un poco de miedo, con su puerta diminuta y sus ventanas como ojos vacíos. Pero hoy, algo era diferente. La puerta de la casita estaba entreabierta, una franja de oscuridad invitándola a entrar. Mientras dudaba,
Una figura emergió de esa oscuridad. Era un niño, más o menos de su edad, con el pelo oscuro y revuelto. Llevaba una camiseta a rayas y unos pantalones cortos manchados de tierra. No sonreía, simplemente la miraba con unos ojos sorprendentemente grandes y serios. ¿Quieres jugar conmigo?, preguntó el niño. Su voz era extraña, demasiado grave y rasposa para alguien tan pequeño. Sofía miró hacia sus padres. Estaban distraídos, hablando entre ellos. Sintió un escalofrío, una mezcla de miedo y curiosidad. Asintió tímidamente con la cabeza. El niño no esperó respuesta. Simplemente se dio la vuelta y desapareció de nuevo dentro de la casita. Después de un momento de vacilación, Sofía lo siguió. El interior era mucho más oscuro de lo que esperaba. El aire era denso y olía a tierra húmeda y a algo más, algo dulzón y desagradable, como carne vieja. Apenas podía ver la silueta del niño de pie en el centro. ¿Cómo te llamas?, susurró Sofía, su propia voz sonando diminuta en el silencio. El niño se giró lentamente hacia ella. No importa, respondió. Pronto tendrás un nombre nuevo. Antes de que Sofía pudiera preguntar qué significaba eso, el niño sonrió. Pero no era una sonrisa normal. Sus labios se estiraron de forma antinatural, demasiado anchos para su cara, revelando no dientes de leche, sino filas de pequeñas agujas afiladas y amarillentas. Sus ojos, antes grandes y serios, se hundieron en cuencas oscuras, brillando con una luz rojiza y hambrienta. El rostro infantil se había deshecho, retorcido en una máscara de pura malicia. Sofía gritó, un chillido agudo que se ahogó en la penumbra de la casita. Intentó correr, pero unas manos frías y sorprendentemente fuertes la agarraron por los hombros. Desde el banco, los padres de Sofía escucharon un ruido ahogado. Se miraron, preocupados. ¿Oíste eso?, preguntó la madre. El padre se encogió de hombros. Probablemente solo está jugando. Pero la inquietud ya se había instalado. Pasaron 5 minutos, luego 10. La luz del sol comenzaba a debilitarse, y el parque se sumía en un crepúsculo azulado. Voy a buscarla, dijo la madre, levantándose. Ya es tarde. Caminó hacia la casita de juegos roja, una sensación de pánico creciendo en su pecho. Sofía, cariño, es hora de irnos. No hubo respuesta. Llegó a la puerta y miró dentro. La oscuridad era total. Sofía. Su voz tembló. De repente, una pequeña figura salió de la casita. Era Sofía. Llevaba su mismo vestido rosa, su mismo lazo en el pelo, pero algo estaba terriblemente mal. La niña caminaba hacia ella con una rigidez extraña, sus movimientos mecánicos y antinaturales. Su rostro estaba pálido, casi grisáceo bajo la luz moribunda del atardecer, y su expresión estaba vacía. Sus ojos, antes llenos de vida y alegría, eran 2 pozos oscuros y sin fondo. No había reconocimiento en ellos, ni amor, solo una quietud helada. La madre sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sofía, ¿estás bien, mi amor? La niña se detuvo justo frente a ella y levantó la cabeza. Lentamente, una sonrisa comenzó a formarse en sus labios. Era una sonrisa torcida, inhumana. Se estiró más y más, abriéndose hasta un ángulo imposible. Una mueca grotesca que dividía su pequeña cara en 2. Y de esa boca distorsionada, salió una voz que no era la de su hija. Era una voz grave, rasposa,
la misma que había escuchado antes el niño en la caseta. ¿Quieres jugar conmigo?, susurró la criatura que llevaba el rostro de Sofía. El padre, que se había acercado corriendo, se quedó paralizado a su lado. Vio la cara de su hija, esa abominación sonriente, y sintió un terror tan profundo que le heló la sangre en las venas. La criatura extendió una mano. Sus pequeños dedos se alargaron, volviéndose delgados y afilados como garras. En ese momento, desde el interior de la casita de juegos, escucharon un coro de risas. No eran risas de niños, eran risas secas, crueles, como el crujido de hojas muertas. Y entonces, de la puerta oscura, comenzaron a salir más figuras. Eran niños, docenas de ellos, todos con la misma palidez mortal, los mismos ojos vacíos, las mismas sonrisas inhumanas talladas en sus rostros. Sus caras se retorcían y cambiaban, la piel se estiraba sobre cráneos deformes, los ojos se multiplicaban o se convertían en agujeros negros, las bocas se abrían en fauces dentadas. Eran un ejército de pesadillas infantiles, avanzando lentamente hacia ellos en el crepúsculo. La pareja retrocedió, tropezando, incapaces de apartar la vista del horror. La criatura con la cara de Sofía dio un paso más, su sonrisa cada vez más ancha. «Mamá, papá», dijo con esa voz de ultratumba, «mis nuevos amigos quieren conoceros». Detrás de ella, el ejército de niños monstruosos se acercaba, sus sombras alargándose en la oscuridad creciente del parque, sus risas horribles llenando el aire, prometiendo un juego del que nadie podría escapar. El parque ya no era un lugar de alegría, sino la antesala de un infierno del que sus únicos guardianes eran los rostros sonrientes y hambrientos de los niños perdidos.